Miren, hoy habla el presidente Abinader. Sí, A las 9 de la noche va a dar un discurso al país en el cual se va a referir al tema de la reforma impositiva velada dentro del presupuesto o del presupuesto que incluye algunas inclusiones de impuestos que han generado disgusto en segmentos importantes de la población. La expectativa básicamente es que el presidente de la República dé algún tipo de explicación de la razón, de los motivos que lo llevaron o que llevan o que empujan al gobierno a generar este incremento en los tributos, aunque se ha presentado como una propuesta que pudiera estar abierta o que está abierta a discusión y a revisión. De entrada, el planteamiento original del gobierno es suplir algunas situaciones de necesidades presupuestarias que van desde, digamos, que tapar brechas y hoyos que generan la caída de la economía como consecuencia de la pandemia del COVID y la necesidad, como por esta misma causa, de incrementar transferencias sociales que generan una presión presupuestaria adicional. Se entiende que él se va a explicar esta situación y cuál es la situación del país. Aquí vendrá lo que la gente espera. Si es una lista de agravios que presentará el presidente de la República para justificar la situación, si lo que pretende es echarle toda la culpa a lo que supuestamente encontró como un país quebrado, o si en su lugar va a presentar la situación de una nación que enfrenta y que debe enfrentar con unidad un reto, una situación que es global y que particularmente la República Dominicana tiene necesidad de enfrentarla. Ahí está el asunto. Si él va a hablar el estadista, el líder de la nación, la persona que va a llamar la unidad, o va a hablar un político que todavía pretende continuar con algún tipo de inclinación de campaña, señalando a un sector que gobernó recientemente como responsable de una crisis. Yo pienso que, y espero como ciudadano más bien, yo espero como ciudadano que sea el estadista que convoque a la unidad nacional, que yo creo que existen escenarios para eso, independientemente de que vuelva y señale el tema de la corrupción, la persecución y todo eso está bien porque nadie que se respete mínimamente puede oponerse a que haya algún tipo de sanción a quien haya tomado para sí fondos públicos o se haya aprovechado de una posición pública para enriquecerse. Pero una cosa es permitir que la justicia avance, desarrolle sus investigaciones y sus procesos, y otra cosa es utilizar la justicia políticamente para generar efectos sociales desde el punto de vista de distraer la atención, o sea, esto de generar el circo a falta de pan. Hasta ahora no se ha hecho, ojalá y se continúe por ese camino. Pero uno espera, yo personalmente espero que esa sea la posición. Yo pienso que el país tiene oídos receptivos para saber que hay una situación grave, una situación que no la creó este gobierno, que no la creó tampoco el pasado, que es una situación que se viene generando como consecuencia de una pandemia que ha arrodillado a la humanidad y que ha condicionado la actividad económica a nivel global, y República Dominicana no es ni puede ser la excepción. Y hay espacio para que una sociedad entienda sacrificios que haya que acometer o un escenario que es el que yo propongo y el que he planteado en otras oportunidades, en el cual haya que incrementar coyunturalmente la deuda pública para financiar un presupuesto que necesariamente tiene que contar con importantes partidas de transferencias sociales y de gasto público para inyectar dinamismo a una economía que se resiente desde la parte del sector privado como consecuencia de la ralentización de la actividad económica. Hay oídos para entender eso. La otra posibilidad, y es la que yo espero que no suceda, es de que el presidente de la República simplemente abra un frente de enfrentamiento político muy a destiempo, que
vaya allí, se presente esta noche ante el país, simplemente a agraviar, a señalar supuesta quiebra del país, cuando un país no puede estar quebrado cuando acaba de presentar, colocar 3.800 millones de dólares en bonos soberanos y en el presupuesto que tiene ahora presenta deuda por casi 300 mil millones de pesos. O sea que no es un país quebrado, porque un país quebrado no puede hacer eso. Pero ya el presidente lo dijo una vez, pudiera decirlo de nuevo y irse por esa zona de justificar o de intentar justificar erróneamente la necesidad de un sacrificio por parte de los ciudadanos como consecuencia de lo que encontró. De lo que encontró por la mala gestión del gobierno, no de lo que encontró porque el mundo se encuentra en esta coyuntura, en esta disyuntiva, porque República Dominicana ha sido afectado por esta pandemia. Bueno, por eso tenemos que hacer el sacrificio. No, sino vamos a hacerlo porque lo que nos dejaron fue un desastre tan grande que tenemos que hacer este sacrificio. Pienso que si se va por ese camino, que espero que no sea el que tome, va a generar innecesariamente una situación de quiebre de la tregua tradicional que se le debe dar a un gobierno, que en este caso debe ser todavía mayor, por lo que he explicado en diversas oportunidades y por lo que acabo de explicar ahora, y va a generar un adelanto de los enfrentamientos políticos que ya existen, pero que todavía mantienen cierto nivel de moderación, porque es un gobierno nuevo, un gobierno todavía al cual hay que darle el necesario espacio para que se asiente bien en la gestión de la cosa pública. Si se va por el camino que personalmente no deseo, entonces pudiéramos estar en una situación de confrontación política demasiado adelantada, lo que iría en detrimento del país, porque este país lo que menos necesita ahora es confrontación política. Aquí lo que hace falta es unidad y buscar soluciones a los problemas que nos agobian a todos, porque todos estamos en este barco y aquí tenemos que echar hacia adelante. Ojalá, vamos a ver, esperemos que hable el estadista. Tengo mis dudas, pienso que hay mucho interés por politizar algunas cosas, pero todavía tenemos la esperanza de que a las 9, de que lo que se presente al país es un discurso de unidad y explicar una situación que se entiende perfectamente bien, porque no es una situación ni siquiera nacional, es una situación global que enfrentan todos los países del mundo y República Dominicana, reitero, no es la excepción. Bueno, está marcado, está pautado esa expectativa y es cierto que esto viene acompañado de ese historial, ese detalle tan específico que ha hecho mi compañero Oscar, el cual viene precedido de una inusual o sorpresiva rueda de prensa del pasado sábado del presidente de la República, donde en el fondo su mensaje fue que ese presupuesto va a ser consensuado, va a ser discutido y se va a escuchar los reclamos. Y hay un detalle que ha ocurrido en el curso de la semana, fue que se llevó ya el presupuesto a la Cámara de Diputados como procedía, y antes de ayer el presidente Pacheco lo mandó a una comisión bicameral, pero adelantó que tenían abierta la puerta para recibir, para darle relación a eso que había presentado el presidente Abinader el sábado. La expectativa está marcada, ya se han adelantado situaciones. La primera dama Raquel Arbaje señaló que se van a modificar esas propuestas, la interpretación de un tuit que pudo haber dado. O sea, se han adelantado modificaciones. Ahora, lo que yo tengo una particular expectativa, es interesante esperar el discurso, porque cuando tú cambias eso y quitas ese ingreso, eso tú tienes que llevarlo por otro lado. ¿A qué parte entonces se va a tocar? Y áreas que estaban ahí pendientes o algo, van a ser anunciadas hoy o van a ser presentadas. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Bueno, jóvenes, buenos días. Buen día. Buenos días al país. Don Luis, esos gemelos son de la policía. ¿Es correcto? Son del Círculo Deportivo Militar. Sí. Yo lo felicito a usted. Tenga mucho cuidado el con Círculo Deportivo Militar, que es miembro del
del Comité Olímpico. Está bueno. Sí. Yo debo decirle a Ahora, usted, tiene la vista 2020, No, él, sí. es lo que vive en eso. Es 2020. Yo pensé que él iba a comenzar por la Chacabana, pero él se va a las cosas de... a las cosas pequeñas, las cosas Sí. menudas. Claro. Sí. Lo muy obvio no llama tanto. Se acabaron demasiado evidente. Es demasiado obvio, ¿verdad? Claro. Pues miren, yo creo que, como la prensa dice y como dicen mis compañeros, hay muchas expectativas con respecto al discurso del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el día de hoy, 9 de la noche. Que pienso que debió pronunciarlo más temprano, desde el punto de vista estratégico, un jueves en la noche. Al otro día es viernes, si no hay suficiente tiempo como para debatir el debate, para que se pueda manosear el discurso del presidente de la República. Ese tipo de cosas conviene hacerlo a principios de semana. Un jueves no es un buen día para los fines de acentuar los puntos, los ejes del discurso del presidente, pero han decidido que sea en el día de hoy, 9 de la noche, bien. Imagino que grabado. Sí, debe ser un discurso grabado. El presidente se comunica bien, es decir, no habría ninguna dificultad en hacerlo en vivo porque el presidente ha demostrado que tiene una gran capacidad para improvisar e igual no debe ser improvisado por los temas de los que va a tratar el presidente. Pudiera y será leído evidentemente en teleprompter como se acostumbra, pero supongo o casi seguro de que es una pieza que hay que hacerla grabada y en la que se procura convencer a la población del momento complicado que vive, no el país, que vive el mundo. República Dominicana, como todos sabemos, había estado creciendo de una manera fenomenal. El crecimiento económico de la República Dominicana no solo lo decíamos nosotros, los dominicanos, el Banco Central de la República, los resultados del crecimiento de diferentes sectores, incluyendo la banca, las telecomunicaciones, lo que estaba ocurriendo aquí con el sector turismo. O sea, todo el mundo está consciente de que eso era así. Y el gobierno, en la práctica, aunque puede decir otra cosa en el discurso, pero en la práctica ha reconocido que así ha sido. Ahí está, por ejemplo, el gobernador del Banco Central de la República. Ayer el presidente Luis Abinader, en una conferencia que tenía a propósito de un tema de las Américas virtual, el presidente de la República hablaba, Luis Abinader, de manera clara, de la sanidad de la macroeconomía y de cómo se está cuidando el gasto público ahora. Es decir, la macroeconomía no es una magia que usted hoy la maneja mal y que al día siguiente ya está bien la macroeconomía. No, eso es una cuestión continua, es una cuestión en el tiempo. Y yo creo que cuando el presidente dijo eso, habrá estado consciente de que eso era producto de que ciertamente teníamos un buen desempeño económico en el país. Que usted puede tener algunos reparos, algunas observaciones con algunas medidas, como por ejemplo, si tenemos un excesivo gasto público, si tenemos un mal gasto público, si tenemos una cantidad de botellas, si le damos privilegios más de lo adecuado a funcionarios, si creamos una serie de incentivos o de subsidio innecesario o exagerado. Todo ese tipo de cosas son susceptibles de discutirlas, pero en realidad ha habido un manejo económico reconocido por organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que yo citaba ayer o antes de ayer en una información de la señora Bárcena, ejecutiva de CEPAL, hablando sobre el impacto del COVID en las economías de América, hablando que República Dominicana será el país menos afectado por el crecimiento económico que había experimentado, por la manera en que se había estado manejando. Y eso no es especulación, eso son cosas reales. Ahora, la discusión, y yo no sé si eso que dice Oscar con respecto a que pudiera establecerse o tratar de establecerse responsabilidades en el manejo del país y a partir de eso establecer el quiebre del país y presentar un panorama lúgubre, que lo que haría sería afectar la imagen de la República Dominicana, o sería una negación a todo lo que hemos dicho ahora que ha estado ocurriendo en el país. Pero bueno, puede el presidente a lo mejor inclinarse por ahí. Yo no creo, de verdad. Bueno, es posible que pueda o tenga que incluir algún elemento que le sirva de justificación para la persecución judicial que habrá de iniciarse dentro de poco, atendiendo a los que se han manifestado por las redes sociales y por algunos medios tradicionales pidiendo justicia, pidiendo que le devuelvan el dinero al Estado. Entonces es posible que el presidente, que un poco
se rige por esas cosas como ha ocurrido en el pasado. Los presidentes quieren sintonizar con lo que la gente plantea en el momento. Bueno, pues creo que quizás en atención a eso lo haga, pero hay dos cuestiones fundamentales que yo las citaba ayer y creo que es importante repetirla a propósito del discurso de hoy, que es lo que Oscar recordaba ahorita, de poder llegar a un mayor endeudamiento, generar una masa monetaria importante que pueda dinamizar la economía y que en consecuencia pueda generar empleos, gastos de la gente, empleos y consecuentemente dinero para el Estado, que habrá de cobrar impuestos por ese dinero que va a circular en la economía. Esa es una. Y tengo la información de que una parte del gabinete del presidente de la República es partidario de esto. Yo soy partidario de esto. Y lo otro sería insistir con los impuestos para convencer a la población de que hay que asumir sacrificios y que el gobierno se iría por el establecimiento de impuestos hasta que se produzca transitorios para luego promover lo de la reforma fiscal. Los que están planteando lo del no impuesto, sino aumentar el endeudamiento del país, lo hacen también bajo la premisa de que dentro de algún tiempo, 18 meses, 2 años, habremos de entrar o de plantear de manera formal la reforma fiscal de la que tanto hemos hablado desde hace más de 10 años. Entonces, son dos corrientes o son dos cosas. El presidente, me imagino que habrá consensuado esto. Esta semana estuvo en el Palacio el gobernador del Banco Central en una conversación con el presidente de la República, también el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Yo recuerdo siempre que Luis Abinader es economista y él se ha designado el jefe del gabinete económico y maneja los temas económicos, opina sobre temas, o ha opinado antes de ser presidente mucho sobre temas económicos y tenía una idea o tiene una idea del manejo del Estado a partir de los conceptos económicos que él maneja como economista. Aquí hay que hacer la combinación, porque aquí no es solo el economista que opera, aquí opera el economista y opera el estadista, aquí opera el hombre de Estado que le ha correspondido en el momento ser presidente de la República y obviamente que habrá de pensar en el impacto social que puede tener cualquier decisión de gobierno en materia económica. Daba una explicación ayer, en la prensa de ayer, la primera dama de la República, que hoy uno de los periódicos dice que ella es una especie de speaker. Yo creo que ella es realmente el speaker, porque el gobierno designó un speaker, pero no trata estos temas, no habla de estos temas. Pues la señora Raquel ha dicho que hay que entender al presidente, que ella conoce el desvelo y la cantidad de sacrificio y las horas que el presidente dedica a hacerlo bien para el país, pero que era un asunto de tiempo, que había un plazo, y ciertamente hay un plazo legal, hay un plazo que se establece de que el presupuesto tiene una fecha para llegar al Congreso de la República y bueno, ya en el Congreso se va a discutir. Que pienso que era una explicación que ella intentaba dar para poder justificar lo que había ocurrido, porque se incluyeron alguna propuesta de impuesto en el proyecto de presupuesto para el año 21, y entonces doña Raquel lo explicaba de esa manera, es que había un tema legal de que había que enviar el presupuesto al Congreso, luego se va a revisar lo de los impuestos. Pienso que sus declaraciones deben ir consonas con lo que va a decir su marido en el día de hoy, que él habrá de anunciar que se van a revisar los impuestos, van a anunciar medidas restrictivas o van a anunciar algunas medidas de sacrificio para los que manejan el Estado. Ya ayer anunció el ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, que no va a cobrar un centavo por su función como ministro de la Presidencia. Ayer anunció el director de los programas especiales, de los programas sociales de la Presidencia de la República, Tony Peña Guava, que estaba sugiriendo la eliminación del seguro internacional para los ejecutivos del gobierno de esa área del plan, de la parte social, para ahorrarle dólares al país. En fin, parecería que el presidente va a anunciar la reducción de salarios momentáneamente para los funcionarios de la administración pública y algunas otras reducción o desmonte de beneficios que hoy reciben funcionarios de alto nivel en la administración del Estado. Bueno, todo eso, aquí hay que entender dos cosas. Primero, hay un discurso político que tú te puedes acomodar o tú puedes dar algún tipo de titular que genere satisfacción, como eso de Tony Peña.
$60,000 que se ahorran en seguro Exacto. médico, eso sirve para nada desde el punto de vista presupuestario. Eso no va, es una medida totalmente cosmética. Yo la valoro desde ese punto de vista. Políticamente tú lanzas eso y ya tú puedes decir, bueno, estamos en tu sacrificio, está bien, pero mentira, eso no sirve para nada. Y hay necesidades reales. Pero perdóname, un paréntesis. Sí. Eso es solo los empleados de esa área, pero pudiera, si eso se adopta como No dijo el medida número, de- $60,000. Ok, pero son empleados del área, del área donde está el gabinete social. Sí. Pero si eso se corre, si eso se extiende para todos los ejecutivos del gobierno central, ya sería otra cosa. Y algo adicional, No sirve para nada. algo adicional es la cantidad de dinero que tiene que ahorrarse el Estado producto de la eliminación de botellas. El gobierno ha denunciado que aquí hay una cantidad de botellas. Entonces yo digo, si nos ahorramos los de las botellas, si nos ahorramos los de los cónsules que hemos tenido, cónsules en exceso, yo pienso que si usted junta una cosa con la otra, caramba, se hace mucho. Eso es otra cosa y te implicaría y te vas y tendrías que irte necesariamente a lo que eventualmente debemos estarnos aquí a discutir, que es una reforma fiscal integral a partir de un pacto. El recorte del gasto público ahora en esta coyuntura, incluyendo el personal, es difícil. Es difícil. De hecho, vamos a ver la cantidad de botella eventualmente, porque eventualmente después se va a pasar comenzamos aquí y terminamos aquí. Está sacando gente. Vamos a ver cuántos se terminan entrando. ¿Ok? Pero voy a la parte de fondo del tema. Porque es que aquí se hacen y se suele con un discurso populista, y es lo que como ciudadano que habito en este país me preocupa. Como discurso populista funciona mucho este tipo de cosas. Le quito el seguro médico internacional, dono mi sueldo, gran vaina. O sea, eso es minucia cuando usted tiene que abordar una situación de una necesidad fiscal de decenas o cientos de miles de pesos. Entonces, aquí es lo que está y es lo que Daniel lo citaba ahora, he venido planteándolo desde el principio, hay que abordar una necesidad de ingresos que no lo va a producir la economía. Que la economía dominicana no los va a poder producir. Y que se comete un error pretendiendo gravar más los actores que todavía están en capacidad de generar algunos recursos. Porque la situación actual no está para gravar más, sino para gravar incluso menos. Para reducir cargas impositivas, como por ejemplo el anticipo, que opera de manera muy perjudicial para las pymes. Transitorio. Que fue transitorio hace 20 años, así como hay transitorios ahora, pero que ese impuesto, por ejemplo, usted lo puede prorrogar o darle transitoriamente, quítenlo de nuevo. Pero lo que no podemos es crear más cargas impositivas. Entonces lo que hay que explicarle a este país es que no hay actividad económica por los efectos del COVID, de la pandemia, porque, por ejemplo, el turismo se ha caído totalmente en el mundo y usted no puede hacer nada si los turistas no viajan hacia aquí. Usted tiene que explicar que eso tiene un impacto en la economía y, por tanto, en la generación de ingresos para el Estado. Que hay transversalmente muchísimos actores económicos que se han afectado por igual y que las recaudaciones en este año y la proyección por el año próximo es de reducciones sustanciales que superan incluso el 20 o el 25% de lo proyectado originalmente. Entonces, a partir de ahí, hay que buscar la forma de financiar un presupuesto que no puede sufrir reducciones importantes, porque en momentos como estos, cuando el sector privado se ralentiza, el Estado tiene que actuar. Y tiene que hacer inversiones, tiene que hacer carreteras, y tiene que hacer puentes, y tiene que hacer caminos vecinales, y tiene que asfaltar, y tiene que tirar alcantarillas. Todo eso para emplear gente. Pero también tiene que hacer transferencias sociales. El presidente de la República dijo que ya fase no seguía en enero. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que eso se pueda reconsiderar. Ojalá que en enero no haya necesidad de tener fases. Pero si hay necesidad, hay que pensarlo. Y ahí puede ser que el Estado necesite dinero. Entonces lo que no puede hacer el Estado en esta coyuntura es reducir su gasto. Y hay que financiar ese gasto de alguna forma. Y no puede ser con impuestos. Ahí yo espero que el presidente, además de no ir a una actitud política,
reconsidere el tema de los impuestos. Y habla del financiamiento y que se expande el financiamiento y eventualmente se arregla la carga en el camino. Y si el año que viene, como planteó el presidente de la República y su equipo, estamos en condiciones de llamar a un consenso por una reforma fiscal integral, bueno, pues se hace. Y eso afecta el gasto también. Y ahí se trabaja la forma de eficientizar el gasto público, no con medidas cosméticas, con medidas reales. Porque yo le digo algo a usted, y yo personalmente, de momento, no lo critico. Pero aquí se gritó mucho del tema del barrilito y el cofrecito de los congresistas. Eso está en el presupuesto. Yo de momento no lo critico porque entiendo que tal vez... Y no se va a quitar. Y las exoneraciones de vehículos para diputados y senadores no se va a quitar. Entonces, los partidos políticos. Entonces yo le digo, a usted que impacta más los $60,000 de Tony Peñaguaba o el sueldito de Macarrulla comparado con el cofrecito y el barrilito del Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, aquí tenemos que discutir eventualmente qué vamos a hacer con estos consulados que son una especie de cuota patria de un grupo de gente. Eso debe ser ingresos para el Estado. ¿Dónde están esos ingresos? El cónsul de Puerto Príncipe, ¿qué cobra? Lo que cobra allá vendiendo visa, ¿viene al Estado Dominicano? No viene. El de Nueva York, el amigo Eligio. El de Puerto Príncipe, el hijo del amigo Andrés Bautista. ¿Es para su bolsillo que va ese dinero? Eso hay que discutirlo eventualmente. Yo no digo que ahora, porque ahora no hay condiciones para eso. Pero eventualmente tenemos que ir a un proceso en el cual discutamos esos elementos en un gran pacto fiscal, que incluya todo esto. Pero ahora lo que hay que resolver con lo que hay. Y es lo que yo entiendo que el presidente debe explicarle al país, sin mayor preocupación. Y hablar de la necesidad de aumentar la deuda. Si hay que aumentarla ahora, bueno, pues aumenta. República Dominicana está en capacidad de aumentar su deuda. Lo que tenemos es que en algún momento, cuando esto pase, discutir una forma de eficientizar el gasto, aumentar los ingresos y darle viabilidad a la posibilidad de pagar los compromisos que se han asumido, continuar pagándolo como hasta ahora. Porque hasta ahora la República Dominicana ha cumplido sus compromisos. Pero hablar en esta coyuntura de impuestos nuevos es un solemne disparate que ojalá el presidente de la República pueda corregir hoy. Que pienso, está hablando muy temprano. El presidente es bueno que hable, y uno que ha tenido una sequía tan grande de conversaciones con el presidente, cuando uno ve al presidente hablando se alegra. Pero hay que entender también, desde el punto de vista comunicacional, que el presidente es la última instancia. El presidente ha tenido que explicar 2 veces, con esta de hoy, el presupuesto. 2 veces. El sábado y el jueves. Yo no he visto hablando a los funcionarios que tienen que explicarlo por él. O sea, aquí no hay una estrategia en la cual desde el lunes hubiesen una batería de funcionarios, ministro de Hacienda, el del presupuesto que tanto hablaba antes de ser funcionario, ahora no habla, el de Economía, aquel, X, Y, Z, explicándole al país lo que están haciendo con ese presupuesto. Y eventualmente, llegado a un consenso, habla el presidente el salvavidas. Entonces le explica al país lo que están decidiendo. Un media tour. Pero antes tú sensibilizas, llega a consenso, te pones de acuerdo, tú, el gobierno, toma el pulso, ve si es posible una medida o la otra. Y luego de que entiende que ya todo está solucionado, entonces va el presidente de la República, el líder de la nación, y habla al país no para aplicar problemas, para aplicar soluciones. Porque hoy lo que tenemos un presidente que lo que sea que vaya a explicar es problema. El problema, cuando un presidente, lo ideal es que vaya a la televisión o a hablar en foros nacionales de soluciones. Entonces yo pienso que ahí, desde el punto de vista comunicacional, yo difiero de mi compañero Dani, que entiende que es muy robusto el equipo de comunicaciones del gobierno. Yo entiendo que tienen debilidades sustanciales que deben abocarse a corregir. Esto que pasó ahora es un buen espacio para el aprendizaje, para pagar al noviciado. Pero tienen que abocarse a corregir estos errores que están cometiendo desde el punto de vista comunicacional. Están sobreexponiendo al presidente de la República a cargar con explicaciones que deben dar otros. Yo me pregunto, ¿qué función juega la vocera?
¿Por qué no fue la vocera, por ejemplo, ustedes, que yo difiero de ustedes dicen que es robusto el equipo? ¿Usted no cree que es robusta la comunicación? No, usted sí, diferimos de eso. Pues déjeme mi opinión tranquila. Pero yo te la respeto. Pero, por ejemplo, no debió, usted que es experto en eso, el sábado en la noche, ¿no debió la vocera dar la explicación que dio el presidente? Ella sola. Ella sola. Y el presidente debió reservarse para el gran día que sea. Claro. No podemos desgastar. O más adelante, cuando llegue una solución. O sea, ella fungió ahí como una presentadora. Adelante, presidente de la República. Hable. No. Va usted con y dé las explicaciones ahí. Ese es el speaker, ese es el trabajo del speaker. Claro. El speaker da la opinión de quien es vocero. Usted es vocero del presidente, bueno, usted habla por el presidente, porque se va a desgastar mucho la imagen del presidente, que eso hay que administrarlo. Nosotros nos quejábamos mucho de que el presidente pasado no hablaba, y eso fue malo, y eso es malo. El presidente tiene que tener comunicación fluida con el país, pero la imagen misma del presidente no se puede utilizar tanto porque se gasta. Entonces, como todo. Entonces, yo soy partidario, y lo dije aquí el lunes, que el presidente quizá debió ahorrarse la participación del sábado y dejarlo para hacer un discurso al país explicando todo este tipo de cosas. Igual entiendo que lo han dejado solo, lo siento solo al presidente, tratando él como de marchar contra molino de vientos para él solo explicar, y entonces ahí están los funcionarios del área económica, hay un gabinete económico con expertos en asuntos de economía que han podido ir a los programas, justificar esto, o quizás nadie quiere echarse, como dicen, esa vaina, porque es echarse una vaina. Pero por eso a logística le toca comunicaciones, o sea, comunicaciones con la autoridad que tiene, ¿verdad? Con la autoridad y el conocimiento que tiene sobre el tema, organiza a esos funcionarios, a los técnicos correspondientes de los que prepararon el presupuesto, y se le arma una agenda para explicar en los diferentes medios de comunicación qué va a suceder, cuáles son las recomendaciones, van a retirar el proyecto para hacer las modificaciones o van a enviar las modificaciones al Congreso Nacional, pero es una responsabilidad de comunicaciones de presidencia que sin dudas entiendo que necesita ayuda y conocimiento. La señora Milagros Germán creo que puede tener todas las buenas intenciones, pero no el mismo hecho de no estar formada en periodismo, en comunicación, creo que al final le hace daño a la gestión. Ojalá y todo eso pueda corregirse. El tema de los sueldos o de la reducción de los sueldos, que son de los puntos que quizás puede presentar el gobierno esta noche, genera mucho morbo. Que si alguien cobra mucho, que si se va a reducir el sueldo a los que cobren $500,000 o a los que cobran $1,000,000, eso genera mucho morbo. Las personas trabajan, o se supone que tienen una remuneración por el servicio que prestan a la institución pública o privada, donde ya el sueldo está establecido. De entrada puede generar algunos aplausos en la población, pero no creo que sea por ahí que el gobierno deba ir con la línea a tomar. Insisto en el tema de los combustibles, de la transparencia de los combustibles, de los impuestos que se gana el distribuidor, de que se gana el detallista, que se gana el transporte, que muchas veces una sola empresa hace las tres funciones y se queda con todas esas ganancias. El diputado Gustavo Sánchez presentaba un proyecto de ley esta semana para modificar el tema de los vehículos que reciben los legisladores, de esas exoneraciones que reciben cada 2 años, y proponía que en vez de hacerlo así reciban un bono de $22,000. Igual no creo que un legislador, entiendo que hay legisladores, sobre todo diputados, que llegan sin vehículos a la cámara baja y que quizás necesite de algún bono, porque no todo el mundo llega con dinero suficiente o con varios vehículos. Pero una exoneración cada 2 años es demasiado. Entonces, el sacrificio no debe ser solo a un solo grupo, en este caso a la clase media, que sería la más perjudicada con el proyecto presentado como está. Creo que los sacrificios debemos verlos por otros lados. También el sacrificio no puede ser para un solo grupo de la sociedad o el más perjudicado. Creo que terminaríamos perjudicados todos. Pero eso del impuesto al salario número 13, dice el ministro de la Presidencia, que solo resultarían afectados, que el 80% de la población no resultaría afectada.
Eso indica que tenemos muy malos sueldos en nuestros servidores, porque si el 80% no resultaría afectado y se habla de gravar el salario a las personas que cobren más de 35,000 pesos, entonces indica que tenemos servidores muy mal pagos, porque 30,000 pesos, no es verdad que una persona que cobre 30,000 pesos es clase media, eso no es cierto, eso no da para absolutamente nada 30,000 pesos, sin imaginarme que tenga un préstamo hipotecario en una de nuestras entidades financieras. Vamos a buscar otros puntos, otros privilegios que todavía tienen muchos empresarios, muchas exenciones. Vamos a ver esos puntos y no nos concentremos en lo más popular o en lo que más llama la atención de entrada en la población. Bueno, mire, perdóname, sí. Oscar. Sí, cómo no. Yo creo, Giovanna, bueno, que quizás uno le está cargando el lado a la parte de comunicación. Sin duda que son gente nueva que están ahí, que tienen que poder encontrarle la manera, la fórmula de cómo se manejan estos asuntos, pero no tengo dudas de que los propios ministerios tienen equipo de comunicación y que si algún ministro del área económica quiere hablar, todo el mundo sabe la manera. Todo el que quiere venir a este programa llama a Colorvisión y dicen: yo quiero ir hoy mismo, yo quiero dar una opinión sobre un tema, yo soy el ministro de tal cosa, como lo hace todo el mundo. El que aspira a un puesto viene aquí, llama al otro canal, llama a la emisora, llama a un periódico. Hay manera de hacerlo. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Pienso que esa gente debieron haber estado justificando los propósitos del gobierno. ¿Cómo se hace? Eso es una ABC, eso no es nadie ha inventado el agua tibia. Eso fue así siempre y va a seguir siendo así. Nadie lo cambia. Y ocurre aquí, allá y acullá. Así opera. Entonces, pienso que ellos también tienen sus propias iniciativas y, como dice, el que quiere comer pecado, que se mueve los fundillos. ¿Usted quiere estar en el gobierno? ¿Usted quiere gobierno? Pues el gobierno es para lo bueno y para lo malo. Cuando le toca el mal momento, ¿cómo es un mal momento en el que el gobierno tiene que hablarle a la gente de cosas malas? Bueno, pero eso es ser gobierno. No solamente para celebrar y para los beneficios que da ser un funcionario, ser un ministro, con seguridad, con choferes que le abren la puerta y con todo eso. No, también hay momentos malos. Y en esos momentos malos usted se la tiene que jugar, usted tiene que hacer el trabajo que le corresponda. De modo que yo pienso y coincido con eso con Oscar, que ciertamente debió haberse armado un tinglado de defensa. Hay que esperar a ver si ocurre ahora. Depende de lo que el presidente diga hoy. Me imagino que su equipo irá a la carga para explicarle al país, para desmenuzar, porque a veces... ¿Cuándo? ¿El sábado? Es un mal momento porque no debe ser el jueves el discurso debió ser el lunes. El viernes el espíritu no es de mucha noticia. El discurso debió ser el lunes para que en la semana se comentara, pero bueno, ya eso son cosas que la decide el gobierno. Yo soy muy chiquito para entender esas cosas, pero óigame. Y yo soy más chiquito que tú. Imagínense. Yo no entiendo mucho. Pero que hay una decisión política ahí, hay decisiones políticas involucradas, por eso es que ya ese punto llegó a un punto que, como lo inició el presidente el sábado, ante la reacción que hubo, ya lo va a concluir el presidente, y por eso es que es la expectativa que ha generado hoy. ¿Concluir qué? Bueno, Oscar, tú hoy es la presentación del presupuesto. Pero que no va a concluir nada, eso es lo peor de todo, que no hay solución. ¿Él va a justificar qué? No hay solución. Va a explicar algo que no tiene, que eso es una cuestión bicameral. No se ha consensuado con la sociedad qué vamos a hacer con eso. Que fue cuando el presidente debió hablar. Cuando tú le das una solución a un problema. Sí, pero pudieran retirarse las propuestas. No se puede retirar, el presupuesto tiene que conocerse por ley ya el 1 de octubre. Hay que enviarle adendas. Anunciarlo. Enviarle adendas, pero no hay solución planteada.